Todo lo que estuvo volverá de pronto, aunque huela a despedida, y los diccionarios se escondan de su significado. Algo nos empuja al mismo lugar, esperando que una circunferencia se complete, que vuelvan los pájaros a sus nidos, pero los hijos ya no están en las esquinas de siempre. Rompen las olas en las rocas, su espuma que es pasado, se estrella y renace. Les dijimos que será hasta entonces. Los secretos se empezarán a revelar como canciones. Se abrirá el corazón de las bestias. Cerraremos los libros de noche para dejar entrar al silencio y su estrella olvidada. El fin del mundo es un lugar, con cielos blancos y estepas dormidas, donde las raíces conversan con el viento y de vez en cuando se abren surcos en la tierra, por donde pasan ríos subterráneos. Su mensaje es circular. Ese es uno de los textos hermosos que está bellamente. El lugar donde nacimos por última vez, de Carmen García Palma, destacadísima gestora cultural, responsable de, liderando el equipo de plagio, porque por supuesto Santiago en 100 Palabras y otros proyectos que hace plagio se hacen en equipo, pero Carmen ahí ha sido la bandera de ese proyecto por mucho tiempo, pero además Carmen es una tremenda escritora, yo leo varios de sus libros y soy bastante fan, así que me alegra muchísimo haber recibido este libro y haber recibido ahora a Carmen acá en el estudio. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, muy contenta de estar acá nuevamente, así que gracias por la invitación, Antonella. Sí, yo hago la definición porque la gente se puede confundir en qué rol viene Carmen García. Esta vez viene como escritora. ¿Con qué sombrero? Claro, viene como escritora a hablar del lugar donde nacimos por última vez y tú tienes publicados varios libros de poesía, una novela, ¿cierto? Y también un libro de cuentos que a mí me encantó, María y el Fuego. Y esta es la primera vez que yo te leo poesía, porque yo sé que los tienes, pero los otros no los he leído. Así que fue como un encuentro con tu poesía y... Bueno, la gente que sigue este programa lo sabe y la República también. Yo particularmente es como que me da cierta resistencia con la poesía porque me resulta misteriosa, más que difícil, ¿no? Y quizás mi manera de acercarme a este libro en particular fue dejarme llevar por el lugar que tú creas, porque este es un libro súper atmosférico, es un libro de espacio. Sí. Más que hay emociones, por supuesto, pero más que la descripción de una voz lírica que cuenta cómo se siente, lo que tú vas creando son escenas en un lugar. Cuéntanos respecto a ese acercamiento. Sí, mira, mi escritura, tanto poética como narrativa, es muy fílmica, es muy de imágenes. Yo trabajo mucho con eso, con la construcción de imágenes. Y bueno, yo me defino primero que nada como poeta, ¿no? Yo empecé escribiendo poesía y creo que la poesía es como la esencia de todo en general, como lo poético quizás más bien, más que la poesía. Y es así que tanto mis libros de poesía como los cuentos y las novelas funcionan más o menos con el mismo imaginario, ¿no? Lo que pasa es que los tratamientos son un poco diferentes, es la forma, la bajada la que varía, ¿no? En cuanto como al lenguaje. Pero el trabajo siempre es un trabajo de imaginación y de crear estas atmósferas, como tú bien dices. Como para mí la poesía es un lugar también, ¿no? Como dice el título del libro. Claro, el lugar donde nacimos por última vez, de Carmen García Palma, que nos visita para hablar de este libro. Pero yo que te tengo aquí, Carmen, mientras te leía... me acordaba de una entrevista que para mí fue muy, muy reveladora. A mí una de las cosas lindas de hacer mi trabajo es que yo aprendo muchísimo conversando con ustedes. Y hace algún tiempo atrás entrevisté a Cecilia Vicuña y hablábamos de mi dureza para leer poesía. Y ella me decía que eso era súper comprensible porque vivíamos en un mundo, por supuesto, que propendía a formarnos como seres productivos y por lo tanto al quehacer. Y a la idea de como un tiempo lineal hacia adelante, ¿no? Y que la poesía lo que te devolvía un poco era el detenimiento y el tiempo circular. Pero para entrar ahí como lectora hay que ponerse en un mood distinto. Y yo me preguntaba cómo lo haces tú como escritora, pensando en que haciendo lo que hace, estando detrás del plagio, la cantidad de cosas pendientes y mails que responder y cosas que resolver, luego meterse en este mundo en particular, ¿no? ¿Cómo haces como para detener todo lo demás y decir, ya, voy a entrar a este lugar, que es un lugar, además, es un lugar bien específico el que nos invitas en este libro? A ver, dos cosas. Yo creo que la Cecilia sí tiene mucha razón. Y en general, la dificultad para la poesía creo que es algo súper generalizado. Por eso se lee tan poco también.
Y es algo que viene, creo que desde nuestra educación, ¿no? Como tampoco nos han enseñado a leer poesía. Yo estuve haciendo clases a chicos que estudian literatura y era un taller de poesía y los niños me decían, bueno, a mí no me interesa la poesía, estudiando literatura. Entonces fue súper interesante y desafiante para mí, en este caso, conquistar a estos chicos con la poesía. Al final quedaron varios poetas, ¿no? Pero el ejercicio de aprender a no solo a leer, sino que a meterse al universo poético es algo que no nos han enseñado y que creo que tiene que ver también con que lo que conocemos como poesía muchas veces no nos apela, ¿no? Claro. No dialoga con nosotros. Y sin embargo, lo poético está en muchas partes. Y creo que es súper importante también entender que la poesía está en, no sé, en una foto, en el cine, está en el día a día, está en la calle, ¿no? Está no sé, en las hojas que caen y en un río que corre, como el nuestro, ¿cachai? Entonces, aprender cómo a desarrollar esa sensibilidad poética es un paso importante para entrar a la poesía. Y en general la poesía efectivamente tiene otros tiempos muy diferentes a los tiempos que tenemos en esta sociedad capitalista y nos exige una atención profunda. Además que los poemas en general son más difíciles de entrar, ¿no? No se abren en una primera lectura como sí lo puede hacer la narrativa. Pero por lo mismo nos entregan mucho más. Entonces, a medida que nosotros vamos abriendo el poema, ¿no? Quizás con una palabra, con una imagen que nos haga sentido, vamos entrando en ese poema y ese poema se nos va abriendo, se nos va manifestando. Y lo que nos entrega finalmente son muchas capas de sentido. Y eso yo creo que es lo más maravilloso de la poesía, que la poesía es como un ente orgánico. Tú lees un poema y lo puedes volver a leer y siempre va a estar entregándote nuevos sentidos y significados. Y eso es maravilloso, es como que no se agota nunca, ¿no? Para mí un buen poema no se agota nunca. Puedes volver a él y siempre te va a estar hablando. Eso por una parte. Sí, no, es que te escuchaba y pensaba también que esta cuestión de que no se nos enseña a leer poesía, pero más bien, yo creo, no sé si te pasa, que como que después de los 40 han sido épocas muy revelatorias. Y una de las cosas que siento que yo he aprendido mucho después de los 40 es a desaprender. Y a pensar la cantidad de cosas que culturalmente, por supuesto desde el feminismo, es la cosa que nos resulta más evidente, ¿no? Cosas que hemos aprendido a normalizar, a activar, a funcionar desde un lugar. Y probablemente uno podría decir, la poesía es lo más natural. Es lo más instintivo, ¿no? Pero se nos instala toda esta idea de todas estas capas de productividad, de narrativa, de lógica coherente y que te tiene que contar una historia y sujeto, verbo, predicado y finalmente como darse el tiempo para la poesía, como me decía una amiga poeta, la Lu Valentine, es dejarse llevar por la cadencia y decir, como, voy a entregarme nomás a esto, ¿no? Ahora, siendo eso así, por lo menos para mí, a mí me resulta más fácil poetas que me invitan a un lugar que a un espacio emocional, porque en el lugar puedo encontrar el espacio emocional. Entonces, no sé si es justo, Carmen, te lo planteo, a lo mejor porque acaba de salir la nueva edición del libro de Tellier, Los Dominios Perdidos, y me invitaron a presentarlo. Qué buena. Sí, va a estar Una bonito. maravilla el libro, Y Tellier es un poeta que yo me sentí que estaba familiarizado con esto, ¿no? Porque es bueno, poeta lárico, es un poeta de un lugar. Y lo que tú nos invitas también es, o sea, en el lugar donde nacimos por última vez, es un pueblo fantasma. Es un pueblo, la palabra no es bucólico porque es como oscuro. ¿Sabes que estuve todo el rato pensando en pintura del romanticismo alemán mientras te leía? Sí, tiene como esa atmósfera, ¿no? Sentido, sí. Entonces, cuéntanos un poquito respecto a lo que tú quisiste crear acá, donde quisiste llevar a los lectores y lectoras. Mira, para mí el ejercicio de escribir estos poemas tuvo que ver también con imaginar la muerte. Creo que, bueno, es un tema que ha preocupado a la poesía históricamente, obvio. Pero además es algo que yo he trabajado o está presente también en mi imaginario desde el primer libro, ¿no?
Y en este caso, como lo que quise hacer bueno, ¿cómo es ese lugar? ¿Cómo lo imagino? ¿Qué hay ahí? ¿Quién lo habita? Y ese fue el ejercicio. Pero es el post-muerte. Sí. Claro, porque sí, no sí, es el sí. momento de la muerte, sino es el momento de los fantasmas. Exacto, sí. Sí, tiene que ver con eso, como con imaginar a las personas que ya no están, cómo habitan. Es una nostalgia, es también una manera de recordar, ¿cierto? Pero también es un libro que tiene algo de oración, porque hay una creencia, ¿no? Atrás, hay una creencia que existe ese lugar también. Claro, pero no es el cielo y el infierno. No. Es más bien este pueblo fantasma, Sí. ¿cierto? Donde están estas mujeres, y además me encanta que no son fantasmas ellas, no, Sí. no son hadas, no son ángeles, son mujeres. Pero son mujeres fantasmagóricas. Pues. Sí, y bueno, de hecho, otro ejercicio que hice en el libro está dividido en 3 partes, ¿no? La primera son cómo vemos a estas muchachas que ya no están, ¿no? Como las rutinas que tienen en este pueblo vacío, por ejemplo. En el segundo son ellas hablando en primera persona, y el tercero es una suerte de canto por los hijos que no tuvieron también. Entonces, cuando lo escribí y lo terminé también de armar como libro, pensé también mucho en las mujeres que ya no están, pues, que ya no están y en esta cosa como colectiva, ¿no? Y femenina, y el llanto por esas mujeres que ya no nos acompañan. Claro, y no es... A propósito de que se va a presentar acá en Sala Máster pronto el informe de la red contra la violencia hacia las mujeres, los femicidios es algo que no ha dejado de suceder, ¿no? Y uno podría pensar que con todo el movimiento de Ni Una Menos, de los últimos 8 años más o menos, hay una visibilización. Pero hemos tenido como un backslash, dicen los gringos, ¿cierto? Como una respuesta del mundo conservador y también del mundo de la violencia patriarcal que ha aparecido, y esta es una manera muy sutil que tú tienes de acercarte a esto, ¿no? De todas esas vidas cortadas, porque son mujeres jóvenes, los fantasmas que nos acompañan acá. Sí, sí, como que le di esa lectura una vez que lo armé. Honestamente no fue algo que... Igual fascinante, o sea, es como, esto Sí. está hecho, ¿y de qué estaba hablando? Sí, bueno, me pasa mucho con la poesía. Todos mis libros han sido así, digamos, los de poesía, como una vez que están escritos digo, esto es lo que está atrás. En particular, claro, para mí, cuando imaginaba, pensaba en una historia familiar mía, que es una tía mía que falleció a los 15 años, de manera bien trágica, ¿no? Y a mí me pusieron mi nombre como una manera de recordarla a ella, cosa que para mí obviamente siempre me marcó, era como esta sombra, ¿no? Entonces pensé mucho en ella cuando escribí este libro. Y luego ¿no? vino esta otra lectura que fue muy sorprendente también. Y no, claro, no es algo evidente, no Claro, es algo como... No es un libro contra el femicidio, digamos. Exacto, no. Pero también lo es. Sí. Es todo. Bueno, antes de terminar, recordarles que hablamos con Carmen García Palma. Hablemos de Pez Espiral, que es la editorial que sacó este libro para que la gente sepa también dónde lo puede encontrar. Y por supuesto le mandamos saludos a toda la gente de Pez Espiral que nos está escuchando. Sí, Pez es una tremenda editorial, es una editorial independiente, está a cargo de Daniel Madrid, la colección donde salió este libro está a cargo de Pablo Fante, que también es poeta. Y ellos hicieron un trabajo muy, muy bonito porque, bueno, Pez tiene una preocupación muy particular por el objeto libro. Sí. Entonces, Daniel interpreta muy bien los libros y en ese sentido, como la materialidad que tienen los libros dialoga con el texto mismo. Así que yo quedé muy contenta con el trabajo y la portada me parece genial, digamos, que es como una de las manchas de Rothschild. Claro. Que puede ser un murciélago, una mariposa, o exacto. Escoja usted y luego hable con su psicólogo. Exacto. Y que bueno, el libro está en
en ese lenguaje, ¿no? Sí, de la ambigüedad. Y de los símbolos, ¿no? Están muy presentes los símbolos. Entonces, la verdad es que muy contenta de estar en PES. Han hecho un trabajo súper, súper bonito, de edición también por parte de Pablo. Y bueno, y ahora están de hecho en la Feria de Editores Independientes de Buenos Aires ahí con sus libros. Así que un Perfecto. saludo grande. Y este se puede encontrar en librerías y también a través Sí. de las redes de PES Espiral. Así es. Para que lo busquen. A mí me pareció que es un libro muy, muy bello. Insisto, para la gente como yo que le cuesta un poco la poesía, no es un libro difícil de leer. Ustedes van a ir a un lugar. Y me llama la atención que a pesar de que es el lugar post-muerte, no es un lugar triste. Es un lugar melancólico, Sí. sin duda. Pero no es oscuro, aunque aquí la María José Ferrada, quién soy yo para cuestionarla, habla de que tú escribes desde la oscuridad, pero es un lugar que a mí me resultó por lo menos bastante amable. Así que se los dejamos ahí muy recomendado, Carmen. Tremendo placer tenerte acá en la radio. Gracias, Antonella. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.